Buenos días, les habla el profesor Pedro Ilarreta desde la Universidad del Zulia, Núcleo Luz, Punto Fijo. En el día de hoy vamos a trabajar la unidad 2 y vamos a manejar el concepto de paradigma, que es distinto al concepto de paradigma. Paradigma es fe y no es ciencia. Un paradigma tiene que ver con todos los conocimientos que el ser humano tiene y que se derivan de la fe. Por ejemplo, el origen del hombre. La Biblia dice que el ser humano, que Dios creó al hombre en el séptimo día, ¿no? En el sexto día, en el jardín del Edén, que queda por allá por el África. Hoy se ha demostrado que el hombre surgió en el África, o sea que Dios hizo al hombre en el África. Allí había un río, agarró el barro, ¿verdad? Y elaboró la figura de Adán en el suelo, y sopló en su nariz, y le dio vida. Eso es un paradigma. Pero la ciencia ha intentado demostrar que el origen del hombre fue en el África y se dice que el jardín del Edén está en el África. De hecho, esta historia está en todas las religiones. Usted se busca el Islam, se busca el libro de Mahoma, se busca la Biblia y se busca antiguos textos egipcios y dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de un ser superior. La biología describe que el ser humano fue creado por evolución, que nosotros evolucionamos a partir de una célula única que entró en el planeta y por allí se fueron formando todos los organismos a partir de un proceso evolutivo. La Biblia lo explica desde otro punto de vista. Eso es un paradigma, mientras que la teoría evolucionista de Darwin es un paradigma, porque es ciencia. Otro fenómeno que fue descrito por la Biblia, ¿qué podemos decir? O por la creencia de Dios, digamos el origen del planeta. El origen del planeta. Antiguamente se creía que el planeta era plano y le dijeron a Cristóbal Colón: usted no puede agarrar y buscar otro continente porque no existe otro continente, y si usted va a llegar al filo de la tierra y se va a ir hacia abajo. Eso era un paradigma, algo que no estaba demostrado científicamente. Sin embargo, Cristóbal Colón aplicó ciencia, utilizó el compás, comenzó con la observación, se fijaba que los barcos, a medida que iban a lo lejos, desaparecían. ¿Y por qué desaparecían? Porque la tierra era redonda. Él aplicó la observación, aplicó el método científico para descubrir que la tierra no era totalmente plana. Entonces nosotros debemos diferenciar entre las creencias propias y lo que es ciencia. El paradigma a veces le hace daño a la investigación. Cuando usted está haciendo una investigación y usted dice: al final de esta investigación esto va a ser así, de la manera en que yo pienso. Y eso no es así. La ciencia hay que estudiarla, hay que ser muy observador para poder descubrir los fenómenos. ¿Ok? Entonces, lo contrario a paradigma es paradigma. El paradigma tiene que ver con ciencia. ¿Cómo definimos nosotros paradigma? Paradigma es un modelo de conocimiento aceptado por la comunidad científica. Pero ¿qué pasa con los paradigmas, verdad? Los paradigmas también se relacionan como ideas difíciles de cambiar. Y eso es verdad. La comunidad científica adopta una idea, adopta un conocimiento y es difícil que usted logre romper con ese conocimiento. Fíjense que en el caso de la contabilidad, yo siempre cuento que yo estuve hace muchos años, cuando era joven, trabajando en una oficina contable, y en esa oficina contable el contador me decía: usted no puede tocar el computador, usted no va a hacer contabilidad en la computadora porque eso es una herejía, decía él. Ese contador tenía un paradigma difícil de cambiar. Hoy en día eso ha cambiado. Ya los contadores hacen la contabilidad en la computadora y no pasa nada. A veces los paradigmas también nos hacen daño porque creemos que la ciencia es estática. Vamos a escribir esa palabra, estática, que no cambia. La ciencia no cambia, es así y va a ser así para el resto de la vida. En mi ejemplo, yo tengo 49 años y he visto cambiar el mundo. Yo estudié sin teléfonos celulares. Yo nunca pensé que los libros iban a desaparecer. Ya nadie quiere saber. Yo sí lo sospeché. Cuando vi que apareció el internet, yo dije: las bibliotecas hay que echarles candela, porque nadie está utilizando los libros.
Yo sí es verdad que los paradigmas los logro cambiar en mi mente. O sea, uno tiene que aprender a que las cosas no pueden ser estáticas, que tienen que ir cambiando poco a poco. Uno tiene que evolucionar. Porque a veces los paradigmas también hacen daño a la ciencia. A veces creemos que las cosas son como nosotros decimos, porque así fue que las aprendimos y que esas cosas no van a cambiar. ¿Ok? Son ideas difíciles de cambiar, son estáticas, digamos, son aceptadas por el grupo. Aceptadas por el grupo. Nosotros, los individuos, tenemos ese problema. Nosotros siempre llegamos a un sitio y vemos lo que están haciendo los demás. Y yo voy a hacer lo que hacen los demás. Eso es un paradigma, pero eso está sembrado en nuestro cerebro. Siempre hacemos o queremos hacer lo que hacen los demás para ser aceptados por el grupo. Eso es un comportamiento normal de los individuos. Igual pasa con los paradigmas. Entonces, la ciencia tiende a ser así, tiende a ser algo estático y que es difícil de cambiar. Sin embargo, hoy en día la tecnología, ¿verdad?, ha hecho que las cosas vayan cambiando y vayan evolucionando. La computadora, cuando surgió, decían que era la panacea, la computadora de escritorio. Eso es lo mejor que hay. Yo tenía mi computadora de escritorio. Yo a veces visitaba una casa y estaban los adolescentes sentados en la computadora y no querían saber nada del mundo. Pero pasaron 5 o 6 años y vino Bill Gates, inventó el teléfono celular, inventó un telefonito y resulta que aquí me puso el reloj despertador, aquí me puso un WhatsApp, aquí me puso el internet, me lo puso todo aquí. Y este señor destruyó a los teléfonos normales, este señor destruyó a los libros, este señor destruyó al reloj despertador, este señor destruyó al reloj de muñeca, este señor destruyó, ¿qué más destruyó que no me acuerdo? El computador. Casi todo, ha destruido todo, hasta las relaciones humanas. Yo a veces estoy dando clases y hay alumnos que están así. Niño, présteme atención, no puedo. Alumno, présteme atención, tampoco. Estoy mirando el teléfono. Ese es el paradigma actual. Pero dentro de 10 años no sabemos qué paradigma nos vamos a encontrar. Hace 10 años atrás el paradigma era manejar un computador de escritorio. Esperemos a ver qué sucede en el futuro. Existen 2 paradigmas en la investigación. Tenemos el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. El paradigma cualitativo tiene que ver con la descripción de cualidades de forma escrita. Este paradigma no es manejado ni por los contadores ni por los licenciados en computación, pero es importante que lo conozcamos, porque lo que nosotros contamos con números lo podemos interpretar. En la mayoría de los casos, los paradigmas cualitativos exploran hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es cuando yo predigo un fenómeno. Yo estoy prediciendo, yo hago una predicción, que estos teléfonos van a desaparecer. Y va a venir otro aparatico que los va a sustituir. Dentro de 10 años vamos a tener otro aparatico que lo va a sustituir. Nosotros vamos a pagar con este aparato. De hecho, ya estamos pagando. Los billetes van a desaparecer y solamente se va a poder pagar con este señor. Podemos abordar un transporte público con otro dispositivo distinto a este. O sea, un dispositivo más moderno. No sabemos si de repente el dispositivo va a cambiar. O sea, algo va a suceder que todas las cosas van a cambiar. Esa es una hipótesis. De repente no se cumple, de repente sí se cumple. Es flexible. En cambio, el paradigma cuantitativo es estático. ¿Por qué? Porque se comprueba con números. No es rígido. En lo cualitativo yo puedo describir un fenómeno de diversas maneras. Describe, no usa números. Aquí no se usan números, sino que se usan letras. Hay algo dentro del paradigma cualitativo que se llama el epoch. Es una palabra en latín. El epoch es cuando usted, y lo usan mucho los licenciados en computación, cuando se encuentran, cuando están haciendo un programa, cuando tienen un problema, ¿verdad?, en un computador, entonces ellos cierran los ojos y ponen la mente en blanco. Y le dicen, Señor, ilumíname la mente para ver que Dios me dé las luces para poder resolver este problema. Y inmediatamente el cerebro transforma la realidad y te da la respuesta. Eso es como cuando en las comiquitas vemos un bombillo. Se nos prende el bombillo. Eso es lo que se llama el epoch. Igual el contador. A veces no puede resolver un estado contable. Entonces él entra en un estado de meditación para que le vengan las ideas y allí le llega la iluminación. De hecho, el conocimiento se relaciona con el iluminismo. Una tendencia
filosófica, iluminismo. Porque era que antes la gente vivía en el oscurantismo. Cuando uno no conoce, uno está en la oscuridad. Y cuando tú conoces, cuando tú aprendes, entras a la claridad. Por ejemplo, a mí una vez un profesor de inglés me dijo, mire, usted se va a aprender los 200 verbos irregulares que hay en el idioma inglés, con sus tiempos, presente, pasado y futuro, y el significado en español. Se lo aprende de memoria y usted aprende a hablar inglés. Yo me he dado cuenta que a raíz, ya yo me he aprendido 100. No he podido llegar a los 200 porque es difícil. Todos los días lo repaso. Pero a raíz de que me he aprendido 100 verbos irregulares en inglés, yo he salido de la oscuridad. Porque yo ando por la calle, leo un medicamento y logro entender, si es en inglés, logro saber lo que dice allí. Cualquier palabra, cualquier frase que esté en inglés la entiendo. Quiere decir que yo antes estaba en la oscuridad. Porque el inglés es el idioma más influyente a nivel mundial. Entonces, de eso se trata el conocimiento. De que la mente se ilumine. El paradigma cualitativo es abierto, es social, es humanista, explora los fenómenos. Por ejemplo, el COVID fue un fenómeno, porque de un día para otro, en el año 2000, ¿qué? Era el 2019, ¿no era? 2018, Dios mío, nos dijeron, usted tiene que ponerse un tapaboca para salir a la calle. Y desaparecieron las clases presenciales. El mundo cambió, pero así, ¡plum! Eso es un fenómeno. Y solamente podía ser comprendido mediante el paradigma cualitativo. El paradigma cuantitativo, ¿cuánto? Viene de números, de contar. Es el que usan los contadores y el que usan los licenciados en computación, porque son carreras que tienen que ver con las ciencias exactas. Es positivista. ¿Y qué es el positivismo? El positivismo viene del espíritu positivo. Positivismo es cuando yo salgo a la calle y digo que me va a ir bien. Eso es positivismo. Cuando yo hago una predicción de que va a ocurrir algo, pero de forma positiva. ¿Ok? Cuando yo sé lo que me va a suceder y estoy confiado de que al final del proceso yo voy a descubrir algo. Eso es positivismo. Cuando un licenciado en computación dice que va a hacer un estudio en una empresa para mejorar el programa de computación que utiliza la empresa para que los procesos se den de una forma más efectiva, ahí estoy trabajando yo con positivismo. Voy hacia las cosas buenas. Igual el contador agarró una empresa y va a estudiar los modelos contables de esa empresa y va a ver cuál es el modelo que va a hacer que las cosas funcionen de una mejor manera. Positivismo. Está siendo positivo, pero en el mundo tenemos gente negativa que cree que todo le va a salir mal, ¿verdad? Es crítico. El conocimiento llega a ser crítico. Por ejemplo, se dice que en Venezuela se dice que el 90% de las mujeres no están dentro de la clase o están ganando menos que el hombre. Ese es un conocimiento crítico que genera un estado de crítica cualitativa. Entonces ahí entra el feminismo, entra el machismo. Ah, no, que en Venezuela al hombre se le paga más dinero por ser hombre. A nivel mundial, el hombre gana más dinero que la mujer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista. Pero ahí lo estoy interpretando desde el punto de vista cualitativo. Pero si yo me voy a los números y digo que el 90% de las mujeres en Venezuela ganan menos que un hombre, ahí estoy siendo cuantitativo. Entonces, los problemas se pueden interpretar de ambas maneras, pero siempre sobre la base de los números. O sea, los números, la matemática, le dan la fiabilidad al fenómeno. Es exacto, mide, comprueba, demuestra. Yo puedo demostrar que un modelo contable es mejor que este. ¿Por qué? Porque yo lo apliqué y la empresa progresó. Ganó bastante dinero con este modelo contable. Igual el licenciado en computación puede decir, bueno, yo hice este programa y con este programa, ¿verdad? La empresa ganó más dinero. Porque todo se mueve a través del dinero. Entonces, casi toda la ciencia busca eso. Porque hay un triángulo. Hay un triángulo que es muy famoso dentro de las ciencias sociales. Y yo siempre estoy recordando este triángulo en el día a día. Política, economía, educación. Estos son los tres pilares de un país. Pero en Venezuela esta la tenemos destruida, la educación. Lo que sí impera es la política y impera la economía.
Maduro tiene el encaje, agarró el encaje legal para que las tarjetas de crédito la gente tenga bastante plata. Pero eso es algo de tipo político. Pero la educación la borró. ¿Por qué borró la educación? Yo lo he dicho en otras ocasiones. Porque el estudio genera poder. Y una persona poderosa es difícil de dominar. Ya nosotros nos quieren dominar, nos quieren tener pisoteados, ¿verdad? Para que no cambiemos la parte política, porque deberíamos de estar viviendo en democracia. Pero ya estamos pisando algo que no tiene que ver nada con la materia. Entonces, el paradigma cuantitativo es el que ustedes van a utilizar en la investigación que ustedes van a desarrollar. ¿Por qué? Porque es crítico, es exacto, van a poder medir mediante la estadística para poder demostrar conocimiento. Bueno, hasta pronto.